nuestra cita en esta oportunidad matutina para conversar acerca de la importancia que tiene el sentido del oído en la estética y la importancia que tienen las orejas como parte del aparato auditivo en la estética. Con mucha frecuencia escucha uno chistes o lee post bromistas alrededor de que las orejas no sirven sino para colgar los anteojos o que las orejas no sirven sino para enganchar los eh, cauchitos del tapabocas. Las orejas son una pieza sumamente importante, son parte inicial del sistema auditivo, conforman el primer segmento del oído externo y las hemos despreciado mucho. De hecho, la mayor parte de las personas se sienten incómodas con sus orejas. Yo recuerdo que cuando yo era adolescente, la moda era agarrar el pelo atrás cubriendo las orejas. Y siempre hemos tratado de utilizar elementos que nos cubran las orejas. Por alguna razón, para los humanos, ver nuestras orejas no es agradable. Sin embargo, ver las orejas de otros sí nos permite hacer un juicio crítico sobre la perfección de su cuerpo y sobre su belleza. Tal vez es por eso, porque no vemos nuestras orejas perfectas, que queremos ocultarlas y que pensamos que son más un defecto que una cualidad dentro de nuestra morfología corporal. Hay algunas personas de estos grupos de personas que tienen trastornos de su identidad visual, que hacen unas intensas modificaciones, estas personas que quitan su nariz y algunas quitan sus orejas, incluso algunas tatúan su cara como si fuera un cráneo desnudo. Y hay que ver lo poco agradables y lo poco atractivas que son las personas que han retirado sus orejas. Y de hecho, cuando existen malformaciones congénitas, cuando niños nacen sin orejas, pues se hacen unos procedimientos de cirugía estética con unos repliegues cutáneos y con unos implantes de silicona para eh, hacer las orejas de las personas. Las orejas tienen un desarrollo embriológico relativamente tardío y pueden tener malformaciones. La oreja humana tiene una forma típica, una forma con una curva externa que se llama el hélix y otra forma y una cuenca que es donde metemos nuestros dispositivos auriculares que se llama la concha de la oreja. Esa cuenca está enmarcada por otra repliegue curvo de cartílago que se llama el antihelix. Y tenemos por delante del conducto auditivo un botón de cartílago cubierto de piel que muchas veces es bífido, que se llama el trago, y opuesto a él el inicio del antihelix que se llama el antitrago. Estos repliegues cartilaginosos están cubiertos por una piel suavemente velluda y esa piel se une en el segmento inferior con la piel de la cara posterior en una estructura que llamamos el lóbulo de la oreja, que casi todas las mujeres en Occidente la tenemos perforada y algunas en Oriente. La oreja está conformada de esa manera para poder conducir apropiadamente el sonido hacia el conducto auditivo externo, que tiene una inclinación de atrás hacia adelante, de arriba abajo y de afuera adentro, de manera que el sonido pueda llegar de una manera perfecta a golpear la membrana del tímpano. Recordemos que el sonido no es otra cosa que el movimiento de la materia que conforma los cuerpos. Entonces, la materia se mueve y vibra y esa vibración se va transmitiendo en el espacio y eso es lo que el cerebro percibe como sonido. La adecuada conformación de la oreja permite una mayor nitidez en el sonido. Por otra parte, nosotros tenemos unos músculos cutáneos en el cráneo que son los músculos periauriculares, uno superior, uno posterior y uno inferior. Esos músculos, aunque no lo notemos, mueven el pabellón auricular y nos permiten enfocar sonido. Nosotros somos un animal de visión binocular y
tenemos casi dos, un poquito más de 2/3 de esfera, casi 3/4 de esfera de visión en superior, en inferior, en lateral. Y obviamente tenemos una visión central muy importante con una capacidad visual de profundidad que no tienen otros eh, animales con ojos y con cerebro. El oído complementa de manera muy importante toda esa percepción visual, porque el oído nos permite hacer la captación del movimiento de objetos que no alcanzamos a ver, o porque están muy distantes, o porque están muy laterales, o porque están muy inferiores a nuestro casco visual. De manera que mantener la integridad de la oreja, y aunque suene eh, irónico, mantenerla libre de objetos es lo que mejor nos permite una adecuada percepción sonora. ¿Para qué? Pues para mantener nuestra integridad, porque la sensopercepción nos ayuda a identificar peligros y a identificar posibles predadores de los cuales tenemos que huir. El tema hoy, Paola Bodispa, es hablar del oído y la oreja y su contenido estético y la importancia que es oír para la belleza. Resulta que los humanos hemos diseñado unos sistemas de comunicación verbal a través del sonido, articulamos palabra, hablamos y eso lo percibimos con el oído. Cuando las personas no oyen, no aprenden a hablar fácilmente. Y cuando las personas no oyen, no interactúan verbalmente. Y eso las limita socialmente. Esa limitación social hace que tengan menos posibilidades de entrar en relaciones que les permitan supervivencia, productividad y reproducción. Eh, por fortuna, para la inmensa mayoría nacemos con una condición y una capacidad auditiva apropiada. Si no oímos bien, si oímos mal, se desarrolla mal nuestra dicción y se desarrolla mal nuestra fonación, aunque tengamos el aparato de dicción y de fonación correcto. Y no hay nada más desagradable que oír a alguien hablando mondanices o que escuchar las personas hablando con unas voces muy guturales o muy nasales. Entonces, el oído juega un papel importantísimo en todo ese desarrollo de esa belleza que vamos a exponer socialmente, de nuestra capacidad de hablar y de nuestra capacidad de interactuar con los otros. Porque si no escuchamos bien a las demás personas, no podemos conversar apropiadamente con ellas y eso hace que perdamos atractivo. Cuando hablábamos al principio de la belleza como una eh, componente de una condición de poder social y de una condición de capacidad para relacionarse de manera que se pueda ser más productivo y que se pueda consolidar el proceso reproductivo. Hablábamos de cómo la inteligencia juega un papel importante en la relación de afinidad y resulta que la inteligencia se exhibe por lo que hablas y tú hablas de acuerdo con lo que escuchas. Entonces, escuchar es importantísimo para poder manifestar inteligencia, que es un componente importante de la belleza del humano. Por otra parte, el pabellón auricular está compuesto por como les decía, por una estructura cartilaginosa de un cartílago elástico que está cubierto por una piel suavemente velluda. Ese cartílago está conformado con esas formas de las que hablamos para poder conducir apropiadamente el sonido, pero culturalmente hemos ido modificándolo. La más popular modificación que se hacía en el siglo XX en el pabellón auricular era la perforación del lóbulo de las orejas. Incluso en América se hacía para poder hacer una diferenciación de género en los recién nacidos. Y desde muy chiquitos a las niñas se les perforaban las orejas para colocarles unos aritos o unos pines con alguna piedrita o con algún granito de oro. Siempre usamos para poner esos adornos piedras o metales preciosos. Hoy día volvemos como a la etapa arcaica de utilizar objetos no preciosos u objetos semipreciosos.
Eso me parece mucho más ecológico y mucho más natural. Eh, pero hay algo que no hemos tenido en cuenta y es que resulta que la Declaración de los Derechos Humanos dice que ningún ser humano puede ser sometido a deformidad o a modificación morfológica de su cuerpo sin su voluntad, que eso es un acto voluntario con una decisión tomada de manera individual y autónoma. O sea que, de acuerdo con esa declaración, nosotros no podemos hacer modificaciones del cuerpo sino hasta los 18 años. Y resulta que estamos violando con normas universales cuando nosotros hacemos perforación de las orejas de nuestras niñas, hoy día también de nuestros niños, porque lo he visto mucho en niños pequeños antes de los 18 años. Perforar el lóbulo de las orejas parecería que no tiene mayor importancia, pero sí la tiene. Cuando perforamos el lóbulo de las orejas y colgamos un objeto en ellas, que lo hacemos muchas personas en el mundo, eso no solamente resalta la visualización de nuestras orejas, hay que tener unas orejas lindas para exhibirlas porque el arete, el objeto que colgamos ahí llama la atención y entonces las personas van a observar nuestras orejas, sino que va elongando el lóbulo de la oreja. A medida que pasan los años y de acuerdo con el peso del objeto que ponemos ahí, el lóbulo de la oreja se va elongando. Y los grandes lóbulos de las orejas pues son un símbolo de vejez. En Oriente la vejez es tomada como una condición de sabiduría, pero en Occidente la vejez es más tomada como algo no estético y cercano al deterioro. Yo pienso que ambas cosas son ciertas. Llegamos a viejos y nos hacemos más sabios, pero también llegamos a viejos y nos hacemos menos ágiles y perdemos fortaleza física. Y algunos desgraciadamente también pierden fortaleza intelectual. Entonces la vejez no es algo a lo que queramos llegar rápidamente, queremos llegar con la mayor lentitud posible y la apariencia de vejez que dan los lóbulos de las orejas elongados y de gran tamaño, pues no es muy grata para nadie y particularmente para las mujeres que tantas cosas colgamos en nuestras orejas. Por eso cuando los cirujanos plásticos hacen cirugías de retidoplastias o lifting faciales, ellos modelan el lóbulo de la oreja, lo hacen un poco más pequeño y más suelto para que tenga un aspecto más joven y más natural. En las ciudades grandes y en algunas situaciones accidentales con los objetos que colgamos en las orejas, se pueden rasgar los lóbulos de las orejas. En las ciudades grandes porque los ladrones pasan y alan los aretes de oro o de piedras preciosas y rasgan las orejas del poseedor para robarlo y entonces se queda el lóbulo bífido. Eso afortunadamente es muy fácil de reconstruir con una pequeña cirugía ambulatoria en la cual se reaviva la herida y se hace la reconstrucción para unos 2 meses después volver a perforar el óvulo reconstruido para colgar otro adminículo. Eh, a veces por cuestión de accidentes también se pueden enredar y se pueden rasgar y otras veces la condición crónica del peso lo va elongando. Hoy día existe la moda de la expansión, entonces los jóvenes, y digo los jóvenes porque no he visto nadie contemporáneo mío que lo haga, van colocando puntas y luego aros cada vez más grandes para tener un gran orificio, costumbre muy arraigada en algunas culturas africanas. Yo no estoy muy de acuerdo con eso porque yo me opongo casi rotundamente a la deformación del cuerpo y a la intervención de segmentos de la piel. Existen otro tipo de perforaciones que se hacen a nivel de la piel del hélix e incluso a nivel del hélix. Perforar el cartílago es altamente peligroso porque el cartílago auricular vive um, de la circulación sanguínea cutánea y entonces cuando nosotros hacemos la perforación se genera una cicatriz que produce un proceso crónicamente isquémico que va deteriorando el cartílago. Entonces es clave que las personas que realizan este tipo de procedimientos tengan un entrenamiento apropiado sobre la anatomía y fisiología del pabellón auricular para que sepan exactamente dónde se puede hacer la perforación.
Lo otro que es importante tener en cuenta es que cuando hacemos perforaciones de las orejas hay que ser obsesivo con la asepsia y con los temas de bioseguridad, ya que si el cartílago se infecta por el hecho de no tener circulación sanguínea propia, muy probablemente va a ser una necrosis extensa que termine en una amputación de la oreja. Entonces, yo insto a las personas a quienes les gusta la cultura piercing y a las personas que colocan piercing en las orejas a preocuparse y a ocuparse un poco más de esas cosas. Aquí hay una pregunta que hace Ángela Corredor, dice, doctora, ¿usted qué opina sobre la apertura de la oreja de las niñas desde muy pequeñas, desde el punto de vista de los meridianos energéticos? Pues yo opino que no se debe hacer porque, como decía hace un rato, viola los derechos humanos de autodeterminación. Eh, Afortunadamente, por ejemplo, en mi caso particular, en mi casa, nosotras, mi hermana menor perforó sus orejas a los 18 años y yo perforé mis orejas a los 25. Entonces, son decisiones que uno toma de manera autónoma. Obviamente, cualquier perforación, cualquier lesión sobre la piel en zona donde pasen meridianos y donde haya puntos reflexógenos, no es lo más saludable. La oreja es un pequeño sistema reflexógeno bioenergético donde obviamente las perforaciones van a causar ciertas perturbaciones de índole crónico. Yo en ese caso, por ejemplo, prefiero adminículos de magnéticos o de presión, que también funcionan muy bien. Retomando, la idea es que las personas que son amigas de la conducta piercing y que les gusta perforar y colocar diversos adminículos en sus orejas, sean muy cuidadosas con eso. Traten de producir la menor lesión posible en las zonas reflexógenas para quienes usan la medicina bioenergética y que quienes practican el procedimiento, uno tiene que entender que es su trabajo, que les gusta su trabajo y que viven de eso, no solamente contemplen el aspecto estético y el deseo de su cliente, sino la salud del pabellón auricular, la higiene, la bioseguridad es importantísima. Es sumamente importante la bioseguridad en todas estas conductas. Existen otros elementos de presión, argollas de presión y magnetos que van muy bien, que pueden ser magníficos adornos y que además se pueden usar terapéuticamente. Hay una argolla que se coloca pinzando el centro de intestino delgado y que mejora la función de corazón, porque el corazón es pareja de intestino delgado y esa argolla la utilizan mucho para prevenir la enfermedad cardíaca y se coloca en el borde del hélix. Algunos lo colocan con la perforación de un pin que atraviesa de principio a fin esa área reflexógena. En eso yo no estoy tan de acuerdo, pero sí me gustan los elementos de presión. Cuando colocamos objetos en nuestras orejas, tenemos que afrontar dos consecuencias. La primera es la modificación estética, que no siempre nos va a gustar toda la vida y que tenemos que ser muy cuidadosos con eso de las modas porque las modas cambian. Entonces, cuando la moda cambia y cambia la ubicación de los objetos, pues ya los que uno tenía ya pasaron de moda. Por ejemplo, las dilataciones de las orejas están muy de moda en ciertas comunidades, pero yo estoy segura de que van a pasar de moda y entonces estos pobres hombres que se quedaron con esas orejas deformadas, afortunadamente en el lóbulo de la oreja el pronóstico no es tan malo porque uno puede entrar a hacer una modelación del lóbulo de la oreja, pero cuando hacen destrucción del cartílago la situación es mayor. En la destrucción del cartílago en la oreja o la modificación del cartílago o la colocación de los objetos en la oreja va a modificar la resonancia del sonido que entra. Entonces nosotros no tenemos los que tenemos objetos en nuestras orejas, no tenemos una adecuada percepción auditiva del entorno potencialmente peligroso. Me explico. Cuando usted está solo o sola en la noche, entrada la noche ya cuando casi todo el mundo llegó a su casa y usted está llegando tarde. Usted está parado esperando el transporte y hay muy pocas personas.
Generalmente esos son momentos que aprovechan las personas que hacen maldades para hacerle maldades al más débil. Entonces usted necesita una sensopercepción total. Y resulta que los objetos que usted pone en sus orejas impiden que usted tenga una percepción adecuada del movimiento del aire que genera el otro que lo está mirando a la distancia. Eso, por ejemplo, en las mujeres también se conjuga con el vello de la cara lateral del rostro, todo ese vello que tenemos por delante de las orejas y en los carrillos, que nos permite percibir las intenciones del que respira a distancia nuestra, porque de acuerdo con nuestras intenciones cambia nuestra fuerza respiratoria y nuestra frecuencia respiratoria. Entonces nosotros podemos intuir qué es lo que pretende el que nos mira de lejos con nosotros gracias a esos elementos. Normalmente no lo hacemos consciente. Yo no digo, uy, este tipo me va a robar porque es que los pelos de mi mejilla me están indicando que respira con tal frecuencia. No, eso es puramente instintivo. El cerebro recibe esa información y lo que el cerebro identifica es peligro. Entonces, cuando usted tiene una cantidad de objetos colgados en sus orejas, esos objetos impiden el adecuado movimiento de ese aire, impiden la adecuada percepción de mínimas condiciones de sonido. Buenos días, Gabriela, Mastro Doménico, ¿cómo estás? Impide la percepción apropiada del sonido y de esa manera el cerebro no va a poder activar esas regiones arcaicas instintivas que tiene para identificar el peligro. Y uno entre el peligro solo tiene dos opciones, luchar o huir. Y en general los humanos debemos escoger la huida. La otra cosa es que si escogemos la huida, también necesitamos una senso-percepción muchísimo más exacta para poder evitar otros predadores. Entonces, esa es una de las cosas que vale la pena tener en cuenta cuando tomamos la decisión de perforar nuestras orejas y cuando tomamos la decisión de colgar objetos en nuestras orejas. Sacrificamos parte de la percepción del sonido y sacrificamos una percepción de signos de alarma que pueden activar una serie de instintos de conservación. Eh, Hay que exhibir las orejas. Las orejas se usaron cuando no teníamos los estudios genéticos, se usaron mucho como marcadores génicos y entonces para poder imputar paternidad hacían estudios de las orejas del padre, las orejas de la madre y las orejas del recién nacido para poder um, buscar las similitudes y poder imputar paternidad por morfología física. Hoy día eso afortunadamente no es necesario, pero de hecho las orejas sí muestran una condición ancestral y estoy segura de que todos ustedes después de escuchar este conversatorio de esta mañana van a revisar las orejas de las personas con quienes comparten y de sus familiares y van a hacer las comparaciones que les permitan encontrar esa condición. La oreja muestra tu perfección genética. Cuando las orejas son perfectas, podemos pensar que ese individuo no es portador de importantes enfermedades. ¿Qué opina de los tratamientos con balines y chinchetas? Como decíamos hace un rato, Yami Bustamante, la oreja es un pequeño sistema reflexógeno muy usado en la medicina tradicional china y obviamente bien usado va a tener efecto. Claro que la medicina tradicional china también reza que a pequeños sistemas, pequeños resultados, a grandes sistemas, grandes resultados. Entonces, la oreja es un pequeño sistema, no podemos esperar resultados dramáticos con la oreja. Las chinchetas se han abandonado por razones de bioseguridad y porque el evento traumático de la punta por tiempos prolongados rozando el cartílago lo inflama y puede producir complicaciones y se usan más los balines y los magnetos. Yo prefiero usar magnetos. Eh, los, lo importante a tener en cuenta es que cuando uno practica la auriculoterapia, desde el punto de vista chino, colocar más de 3 puntos, más de 3 magnetos o más de 3 balines en un pabellón auricular es no saber qué es lo que estás haciendo. A veces me causa gracia porque veo uno las personas en los lugares públicos y tienen 10 puntos en una oreja y otros 10 puntos en la otra. Eso quiere decir que quien los está tratando simplemente puso por todos lados a ver a cuál le pegaba.
Hay que hacer un buen diagnóstico, como en todas las cosas en medicina, hay que hacer un buen diagnóstico clínico. Hay que hacer un buen diagnóstico exploratorio de los puntos más álgidos para poder encontrar las zonas reflexógenas que hay que activar dentro del pabellón auricular, y con 2 o 3 puntos en cada pabellón auricular, que no siempre son iguales para cada lado, podremos tener un efecto terapéutico. Pero obviamente funciona, y funciona en pequeña escala, porque a sistemas grandes, resultados grandes, y a sistemas pequeños, resultados pequeños. Ayuda mucho emocionalmente en trastornos estéticos acompañados de bulimia y acompañados de adicción a los alimentos. En enfermedad adictiva funciona muy bien, porque el paciente además puede manipular ciertas áreas y ciertos balines que uno haya colocado, entonces le ayuda a manejar su trastorno. Pero no podemos pensar que vamos a curar una enfermedad sistémica a través de la reflexología de la oreja. Podríamos curar una enfermedad sistémica a través de la acupuntura por órganos y meridianos chinos, pero no podríamos curarla simplemente a través de la oreja. Con la oreja mitigamos cierta sintomática y ciertos elementos ansiosos que se pueden producir durante el proceso de tratamiento. Entonces, pensar que el tratamiento de adelgazamiento lo hacen los balines o los magnetos o las chinchetas que, repito, están mandadas a recoger, eh, no es lo más honesto con el paciente. Bueno, espero que esta corta conversación de hoy sobre la estética de la oreja, y vamos a seguir progresando porque todo tiene relación con la estética. Si usted es capaz de desligar la estética de la salud, usted está cometiendo un error, y usted tiene que mirar la morfología corporal y la salud integral del paciente en función de su belleza, y viceversa, la belleza del paciente en función de su salud integral, o jamás tendrá buenos resultados de tratamiento y jamás podrá establecer una buena comunicación con su paciente. Espero que tengan un muy buen día. Muchas gracias a todas las personas que se conectan a estos conversatorios. Muchas gracias a todos los que repiten la visualización de los videos en YouTube, en Facebook y aquí mismo en Instagram. Me siento muy halagada por todos ustedes. Tengo en promedio 400 visualizaciones, y eso significa que mi trabajo es un trabajo que vale la pena continuar. No olviden @doc.cataoficial en Instagram para que comparten con sus amigos. Hola, doctora Yadira, muy buenos días. Doc Cata y Doc Cata Oficial en Facebook, y Catalina Ucros Vega en YouTube, para que puedan disponer permanentemente de estos videos y de estos conversatorios, y compártanlos con sus colegas, porque crecer en conjunto hace que crezca el negocio y que todos los días nos vaya muchísimo mejor. Que tengan un feliz resto de semana, un muy feliz día y muy productivo, y no olviden cuidarse mucho y cuidar a los que aman para que permanezcan más tiempo con nosotros.